Saludos estudiantes de matemáticas, en este video vamos a convertir 4 números complejos de su forma binómica a la forma exponencial o de Euler. Este video viene a complementar un video que subí anteriormente donde explico cómo convertir un número complejo a la forma exponencial. La diferencia es que en este video voy a obtener el ángulo con calculadora. En el video anterior, que lo dejo en la descripción y en las tarjetas, todos los ángulos salían con una tabla, pero en algunas ocasiones nos pueden pedir que convirtamos números complejos como los que ven en pantalla a su forma exponencial y el ángulo no puede salir de la tabla y tenemos que obtener su ángulo con calculadora. Aquí son 4 ejemplos porque cada número complejo cae en un cuadrante distinto, para que vean lo que tendríamos que hacer en cada uno de los casos. Antes de empezar con el ejemplo número 1, vamos a escribir las fórmulas que necesitamos, que les digo que las explico más detalladamente en el video anterior. Necesitamos la fórmula para obtener el módulo de un número complejo, que vendría siendo la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Necesitamos la fórmula para el ángulo, que sería θ igual a tangente a la menos 1 de b entre a. Y también debemos recordar que un número complejo a más bi en su forma exponencial o de Euler es RE elevado a la θ i. Aquí es donde vamos a sustituir tanto el valor de R como el valor de θ. Entonces, una vez teniendo las fórmulas que necesitamos, ahora sí vamos a obtener R y el ángulo de ese número complejo. Para este primer ejemplo, el valor de A viene siendo la parte real de nuestro número complejo, que es 3, y el valor de B vendría siendo el coeficiente de la parte imaginaria, que es 2. Entonces ya de ahí pudiéramos calcular el módulo, que vendría siendo la raíz cuadrada de a al cuadrado, que nos daría 9, más b al cuadrado, que nos daría 4. Entonces el módulo valdría raíz de 13. Así lo dejamos en raíz. Y ahora vamos a sacar el ángulo, que vendría siendo tangente a la menos 1. Acá están viendo la fórmula, que es b entre a. Entonces nos quedarían 2/3. En el video anterior sacábamos este ángulo usando esta tabla de aquí. Ahí tendríamos que saber en qué cuadrante está nuestro número complejo, que para este ejemplo está en el cuadrante 1 porque a es positiva y b es positivo, y buscábamos lo que nos quedaba aquí en la tabla. Entonces, si buscamos el 2/3 en la columna de tangente, pues no aparece en el primer cuadrante. De hecho, no aparece en ningún cuadrante. Entonces aquí no podemos sacar el ángulo con esta tabla. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo tenemos que obtener con calculadora. Entonces, bueno, aquí la calculadora está en deg, en la letra D, o sea, en grados. Entonces el resultado que me va a dar aquí va a ser en grados. Pero si recuerdan, el ángulo en la forma exponencial la tenemos que dar en radianes. Entonces voy a obtener primero el ángulo en grados y después lo voy a convertir en radianes. Y ahorita vamos a obtener el ángulo directamente en radianes. Entonces sería segunda función, tangente de 2 entre 3. Y ahí nos está diciendo que el ángulo es igual a 33.69 grados. Aquí, como mi número complejo está en el primer cuadrante, este sería el ángulo que yo estoy buscando. Pero ahora lo tengo que convertir en radianes, que es lo más fácil del mundo. Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por pi radianes y dividirlo entre 180 grados, que sería el factor de conversión. Hay otros factores de conversión, pero bueno, ese es fácil de recordar. Y aquí lo que se acostumbra a hacer es nada más la división de este número entre este número. Entonces yo dividiría 33.69 entre 180 grados. Y me quedaría que mi ángulo θ va a ser igual a 0.187. Y ojo aquí, el valor de pi no lo usamos, entonces aquí le voy a poner ese valor, ¿sale? Se acostumbra a dejar el ángulo con pi para que ahí quede más claro que estoy trabajando en radianes. Si dejo el puro número, pues a lo mejor ahí se puede prestar a confusión. Pero si multiplican por el 3.14, etcétera, 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 no hay ningún problema. El maestro debería de ponerles bien el resultado. Entonces, para obtener la forma exponencial de este número complejo, pues ya nada más tenemos que sustituir ahí, que viene siendo R,
que nos dio raíz de 13 que multiplica a e elevado a la teta i, que en nuestro caso este fue el valor del ángulo. Entonces nos quedaría e elevado a la 0.187 pi. ¿Cuál era la otra forma de obtener este ángulo? Pues la otra forma es que pongamos nuestra calculadora en radianes, que en este caso es el 4. Entonces una vez que está en radianes, yo le daría segunda función tangente de 2 entre 3. Y aquí directamente ya me daría el ángulo en radianes. Entonces aquí yo también, en lugar de haber puesto este valor, le pude haber puesto que el ángulo eran 0.5880 y estos de aquí ya son radianes. Entonces ya no tendría que hacer la conversión. Pero bueno, les digo que se acostumbra más dejar pi en el ángulo para que quede explícito que estamos trabajando en radianes. Fíjense bien, si yo multiplico 0.187 por pi, me da el 5874. Bueno, aquí dio 5880 por los decimales que perdí acá, pero viene siendo lo mismo, ¿sale? Aquí, ojo, se me olvidó la i, tengan cuidado con eso porque si no ahí ya estaríamos mal. Entonces, usando este ángulo, otra respuesta pudo haber sido raíz de 13 por e elevado a la 0.588 i, y también debería de ser válido. Ahí ya también depende mucho de su maestro cómo se los pida. Vamos con el ejemplo número 2, que es menos 1 más 4i. Entonces para este caso a valdría menos 1 y b vendría siendo 4. El módulo vendría siendo menos 1 al cuadrado, que nos da 1 positivo, más 4 al cuadrado, que es 16, todo dentro de una raíz cuadrada. Entonces r vendría siendo la raíz cuadrada de 17. Ahora vamos con el ángulo, que vendría siendo tangente a la menos 1 de b, que es 4 entre a, que es menos 1. Entonces, igual que el caso anterior, esta fracción no va a venir en la tabla, entonces lo tengo que sacar con calculadora. Entonces otra vez sería segunda función tangente de 4 entre menos 1, que ahí le pude haber puesto menos 4 ya directamente, y dice que este ángulo es menos 75.96 grados. Ahí ya regresé la calculadora a grados. Y lo que quería que vieran era lo siguiente: si nuestro número complejo está en el segundo cuadrante, el ángulo que nos está dando es este de aquí. Entonces, para yo sacar el positivo a este ángulo, le tengo que sumar 180 grados. Repito, para que me dé este ángulo de acá, que era lo que quería que vieran en este ejemplo. Entonces le sumamos 180 grados a ese ángulo y nos dice que es 104.03 grados. Si nos fuimos por este camino, pues otra vez tendría que dividir entre 180 y nada más agregarle pi arriba, ¿sale? Entonces eso sería igual, dividimos entre 180 y nos daría que ese ángulo sería 0.578, póngale, redondeando ahí. Y acuérdense, como no he usado pi, pues lo tengo que poner acá, ¿sale? No multipliqué pi. Entonces mi número complejo, que era menos 1 más 4i, en forma exponencial, sustituimos acá, nos quedaría que es r, que en este caso fue raíz cuadrada de 17, que multiplica a e elevado a la 0.578 pi, y no olvidemos la i. Esa sería una respuesta. Acuérdense que ahí a lo mejor, si su maestro no es tan exigente, lo que podían haber hecho era cambiar su calculadora a radianes y otra vez tangente a la menos 1 de 4 entre menos 1, y ahí ya me da el ángulo directamente en radianes. Entonces teta también va a valer menos 1.3258. Pero ojo,
este ángulo viene siendo este pedacito que les decía, este pedacito. Entonces yo le tengo que sumar, aquí tengan cuidado, pi radianes para que me dé el positivo. En lugar de 180 le sumaría pi. Entonces aquí sería más pi igual. Entonces ahí nos está diciendo que el ángulo realmente viene siendo 1.8157, 81.5. Y estos ya son radianes. Entonces otra respuesta podría haber sido raíz de 17 que multiplica a e elevado a la 1.8157 y no olvidemos la i, que a final de cuentas, si esto no me falla, 0.578 multiplicado por pi nos da la maravillosa cantidad de 1.8158. Bueno, ahí por los decimales que perdí, ¿sale? También esa respuesta puede ser válida. Vamos con el ejemplo número 3, que es menos 2 menos i. Entonces para este ejemplo la diferencia es que ahora mi número complejo va a caer en el tercer cuadrante. Entonces a es menos 2, b es el coeficiente de i, que en este caso sería menos 1, otra vez módulo, sería menos 2 al cuadrado, 4 más menos 1 al cuadrado, 1. Entonces r va a ser la raíz cuadrada de 5. Vamos con el ángulo, que sería tangente a la menos 1, de b, que es menos 1, entre a, que es menos 2. Esto vendría siendo tangente a la menos 1 de un medio positivo. Un medio tampoco viene en la tabla, entonces otra vez vamos a nuestra calculadora. Si lo hago por el primer método, tendría que estar mi calculadora en grados, entonces ahí lo pongo en grados. Segunda función, tangente de un medio, le pudieron haber puesto 0.5 y me da 26.56 grados, Esto vendría siendo 26.56 grados. Y ojo, aquí tengan cuidado porque si mi número complejo cae en el tercer cuadrante, como es este caso, el ángulo que les está dando la calculadora es este pedacito de aquí. Entonces nosotros le tenemos que sumar 180 grados para que nos dé el real. Entonces ahí tengan cuidado con eso. Sería más 180. Entonces realmente el ángulo debe de ser 206.56 grados. Que bueno, aquí ya fácilmente sería dividir entre 180 y nos daría que el ángulo en radianes sería 1.147 pi. Acuérdense que no lo he usado, ¿sale? Y ya con esto ya pudiéramos escribir nuestro número complejo en forma exponencial, que el número fue menos 2 menos i, ahí está abajo, y que en forma exponencial sería sustituir acá, que sería r, que es raíz de 5 por e elevado al ángulo que nos dio, 1.147 pi, que es este de aquí abajo, ¿sale? Y no olviden agregar la i. Esta de aquí sería una respuesta válida. Si se van por el segundo camino, recuerden que tengo que cambiar a radianes. Le pondría segunda función tangente de un medio y me dice que es 0.46, pero otra vez tengan cuidado ahí, 0.463. Estos ya son radianes, pero recuerden que el ángulo que me está dando es este pedacito de aquí, entonces yo le tengo que sumar media vuelta en radianes, o sea, a este ángulo le tengo que sumar pi. Entonces aquí en la calculadora le ponemos más pi y dice que el ángulo es realmente 3.605. Entonces otra respuesta válida sería la raíz de 5 de e elevado a la 3.605i. Les digo que por estos rumbos se acostumbra más esto, pero bueno,
si no quieren batallar tanto, pues les digo, no sé ahí qué se les haga más fácil a ustedes, este valor también sería aceptable. Y a final de cuentas, comprobando, 1.147 por pi, adivinen cuánto nos tiene que dar. 3.603, 3.605, bueno, ahí disculpen ahí los decimales que se perdieron en el camino. Y por último, vamos al ejemplo número 4. El ejemplo número 4 es 4 menos 3i. Entonces, bueno, aquí A4, B menos 3, que no es necesario que lo pongan así, pero bueno, lo pongo para que quede más claro. 4 al cuadrado 16 más menos 3 al cuadrado 9. Esto es raíz cuadrada de 25, que es 5. Ahora dio raíz exacta. Ángulo es tangente a la menos 1 de B, que es menos 3, entre A, que es 4. La misma historia de todo el video. Esta fracción, bueno, mi número complejo está en el cuarto cuadrante, pues esa fracción no va a venir en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué hago? Otra vez, calculadora. Si lo hago por el método 1, acuérdense que debe estar en grados. Segunda función, tangente de menos 3 entre 4. Y dice que ese ángulo vale menos 36.87 grados. ¿Y qué pasa aquí? Si su número complejo está en el cuarto cuadrante, como es este caso de aquí, pues el ángulo que les está dando la calculadora es este de aquí. Y nosotros queremos este de acá. Entonces, si su número complejo está en el cuarto cuadrante, hay que sumarle 360 grados. Si estoy trabajando en grados, o 2pi radianes. Si estoy trabajando en radianes. Ahorita lo van a ver con el segundo método. Entonces, bueno, ahí resumiendo, si es su número complejo en el primer cuadrante, no se le suma nada. Si es en el segundo cuadrante, le suman 180 o pi. En el tercer cuadrante también le suman 180 o pi. Y en el cuarto cuadrante le suman 360 o 2pi. Entonces, bueno, acabemos aquí. Sería sumarle 360 grados. Nuestro ángulo sería 323.13 grados. Y ya, dividido entre 180 para pasarlo a radianes, esto vendría siendo igual a 1.79 pi. No se les olvide porque nada más hice la división esto entre 180 y pi no lo usé, por eso agrego pi. Entonces, este ángulo ya sería en radianes. Eso significa que mi número complejo, 4 menos 3i, en forma exponencial o de Euler vendría siendo r, que fueron 5 por e elevado a la 1.79 pi, y no olvidemos la i. Esa sería una respuesta. Y si nos vamos por el segundo método, acuérdense que teta fue tangente a la menos 1 de menos 3 cuartos. Entonces, si se van por ese camino, acuérdense que su calculadora tiene que estar en radianes. Entonces aquí le aprieto al 4, tangente a la menos 1 de menos 3 entre 4, y me dice que es menos 0.643. Y acuérdense lo que aquí les explicaba, nos está dando este ángulo en radianes. Entonces yo necesito sumarle en el cuarto cuadrante 2pi. Entonces aquí le pondría más 2pi. Y me dice que mi ángulo realmente es 5.639 radianes. Entonces eso significa que otra respuesta válida sería 5 por e elevado a la 5.639 i. ¿Sale? Y otra vez comprobando, 1.79, que es este valor, por pi me da 5.62, 5.39. Y bueno, prácticamente es lo mismo.
Entonces bueno, nada más acuérdense de esto, ya sea que lo hagan en grados y después pasen a radianes o lo hagan en radianes directamente. También ahí ya depende cómo se los pida su maestro. Les vuelvo a repetir que por estos rumbos se acostumbra a esta respuesta, pero bueno, esta no estaría mal. Hasta aquí el video, espero que hayan aprendido algo. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden poner abajo y los veo en un siguiente video.